¿Qué tal? Buenas tardes. Hay una decisión inédita de la justicia contravencional que tiene que ver justamente con los controles de alcoholemia. Por primera vez una condena a una persona a pasar un día preso por violar de manera sistemática los controles de alcoholemia. Para que se entienda, un hombre detectado que viola los controles de alcoholemia, le dan primero una probation, es decir, una suspensión del juicio a prueba, tiene que hacer determinadas tareas que le impone la justicia, vuelve a violar por segunda vez un control de alcoholemia y ahora deciden darle un día de arresto en la cárcel de contraventores en la cancha de Atlanta. Para conocer detalles de esta decisión judicial, estamos en comunicación telefónica con el juez contravencional Santiago Tamendi. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mauro Zeta lo saluda. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, doctor, ¿nos puede contar cómo se llega a esta decisión de aplicar un día de arresto efectivo a una persona por violar los controles de alcoholemia? Bueno, muy bien, como usted indicaba recién al inicio de la nota, ciertamente esta persona ya tenía un antecedente por una infracción al artículo 111 que se refiere, digamos, a la conducción riesgosa, y se había dispuesto en su oportunidad una pena en suspenso, y al verificarse esta segunda violación al artículo 111, se llegó a la instancia de un juicio abreviado donde el imputado aceptó la autoría de ese hecho y acordó con la fiscal una pena de arresto y una multa de 300 pesos, así que desde mi rol de juez de garantías tuve que velar por la legalidad de ese acuerdo y bueno, se está cumpliendo la pena de arresto. Doctor, estamos hablando de un joven, alguna característica que nos pueda dar de él y en qué medida violó los controles, cuánto le dio de positivo el control las veces que fue detectado. Sí, la persona es una persona joven, tendrá unos 30 años. Esto fue por la zona de Barrio Norte, en Callao y Las Heras, en la intersección de Callao y Las Heras, y el dosaje que dio la prueba de alcoholemia fue de unos 62 mililitros, que bueno, está bastante excedido del umbral permitido, 0,50, ¿no? Casi el triple, más del triple. Más del triple de lo permitido le dio el control. Sí, sí. Otamendi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está pensado, estudiado y está en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires esta pena de un día de cárcel? No, está la posibilidad de aplicar, digamos, el arresto como alguna sanción grave, y como bien indicaban ustedes al inicio, para un primer contraventor y de acuerdo a la gravedad del hecho existe la posibilidad de que se suspenda el juicio a prueba hasta lo que se conoce como una probation, y el imputado, en este caso, en caso de probation, se compromete a realizar unas pautas de conducta, incluso alguna donación para evitar una pena. Esta es ya la segunda vez que no estaba precedida por una probation, sino que también estaba precedida por una condena en suspenso, y lo que se hizo fue unificar las penas, y el resultado de esa unificación dio una pena de multa con un día de arresto que se está cumpliendo ahora. ¿No se le retira el registro de conducir? En este caso no se optó por esa modalidad de pena, que está dentro de del menú de posibilidades, y generalmente el retiro del registro es una de las pautas de conducta que se acuerdan en el marco de una probation. Doctor, a ver, para entender bien, él tenía ya una probation aplicada por la primera violación a un control de alcoholemia. No, en este caso, él lo que tenía era una condena. Una condena en suspenso. Una condena en suspenso. Es decir, no estaba con probation, sino con condena en suspenso. Y estaba condenada. Y bien, y después vuelve a violar por segunda vez entonces un control de alcoholemia. Así es. Y por eso se unifican las penas y se hace de cumplimiento efectivo el día de arresto. Tal cual, y de algún modo, bueno, siendo que había sido reiterante, se optó, digamos, por esta modalidad de sanción que es un tanto más grave que las otras que veníamos hablando. Doctor, ¿es la primera vez que se da un caso, por lo que estaba escuchando a Mauro, con estas características? Y si es así, imagino yo que ustedes sostienen que esto puede llegar a obtener una eficacia en cuanto a que no se vuelvan a cometer este tipo de, si se puede llamar así, delitos. Sin dudas, bueno, es el primer caso donde se opta, digamos, o se llega a esta solución de arresto, pero sí lo que es importante señalar es que en todos estos casos las personas que comparecen como imputados de algún modo entienden la gravedad de esa conducta,
digamos, acá la justicia de la ciudad genera esa cuestión disuasiva. La gente, salvo esta contada excepción, no vuelve a reiterar estas conductas, así que creo que con este abanico de posibilidades que tenemos desde la justicia de la ciudad para castigar o para imponer alguna sanción a esta clase de conducción riesgosa, posiblemente ayude a una conducción de rodados. Sí, claro, y evitar tanta cantidad de accidentes que vemos a diario. Mucho más, por supuesto, en las autopistas y demás, ¿no? Pero en la ciudad también se registran una gran cantidad de casos. Otamendi, ¿dónde pasa el día preso esta persona? En el centro de contraventores, que está allí lindante abajo de la cancha de Atlanta, acá en la ciudad. Que no hay presos, digamos, básicamente, ahí hay contraventores. No, es un alojamiento para contraventores. Es el mismo lugar donde estuvo alojado Mauro Martínez, el jefe de la 12, cuando pasó 16 días de arresto. Es la cancha de Atlanta, sobre la calle Humboldt, al 300, se construyó esta cárcel de contraventores. Doctor, ¿estamos hablando de una persona alcohólica o es una persona que se excedió en una fiesta tomando vino? No, hasta donde tengo entendido, no, es una persona, un consumidor social que ocasionalmente había ingerido alcohol y bueno, con un procedimiento policial se le fue detectado esa dosis de alcohol en la sangre, ¿no? Bien, doctor Otamendi, gracias. Pero él, vale también resaltar que él aceptó la pena, él entendió la gravedad del hecho y no tuvo inconvenientes en cumplir voluntariamente, esto también para resaltarlo, la sanción de... No, está muy bien, y sobre todo esto que usted aclaraba, ¿no? Que hasta ahora se está notando que esto por lo menos da resultado y hace concientizar a la gente que sabe que no debe beber cuando tiene que manejar, ¿eh? Doctor... Esto es lo rescatable del sistema, que nosotros, al menos mis colegas, esto lo hablamos muy a menudo, vemos esta respuesta de la sociedad que frente a esta situación se cuidan un poco más o salen en remis o en taxi cuando les toca consumir en alguna comida o lo que fuere, optan por no volver manejando, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Luego, buenas tardes. Luego. Bueno, fallo inédito, sí, para tener en cuenta, una condena en suspenso, una nueva violación al control de alcoholemia, se unifican las penas y ahora va preso, está con arresto en una cárcel. Es el inicio de un camino, me parece, apenas más dura, ¿no? Hay países europeos que hace tiempo te dejan un mes preso, también en cárceles así contravencionales, es decir, no con presos de delitos graves, sino, digamos, en un clima adecuado, y les quitar el registro, ¿no? Que esto es fundamental. Ojalá que no se llegue a eso y que uno con apenas tener este aviso, digamos, pueda reaccionar y decir, porque la verdad que no solamente pone en riesgo su propia vida, sino que a cuánta gente pone en riesgo a alguien que maneja alcoholizado. De hecho, lo hemos visto en millones de casos. En millones de casos. En un ratito vamos a venir con otra historia que tiene que ver con un asesinato en Moreno, un chico que estaba desaparecido en Bellavista. Las tres hipótesis: una venganza, una cuestión pasional o un mensaje vinculado contra un familiar de la víctima por haber declarado en la causa por el asesinato de un prestamista. En un ratito, con la historia del crimen de Facundo Ceballos.